Génesis 3, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Gloria a Dios. Siéntese, por favor, hermano. Bueno, creo que el pasaje que hemos citado es un pasaje muy conocido. Mucha gente, cuando comienza a hacerse un propósito espiritual de leer toda la Biblia, tal vez no termina de leer la Biblia, pero al menos pasa por los primeros capítulos de ella. Amén. Tal vez no logre ni siquiera terminar el primer libro. Muchos obviamente irán mucho más allá y leerán la Biblia enteramente, no una vez, sino varias veces alrededor de lo que será a lo largo de su vida. Pero la mayoría conocemos este pasaje. Y aquí se plasma, hermano, el momento donde el hombre peca, le da la razón al diablo, y, hermano, con la desobediencia que comete viene también, hermano, su pecado, y con su pecado el alejamiento de Dios y todas las consecuencias que ello tuvo. Cuando uno lee esta porción, uno nota cómo el ser humano, al haber entrado, hermano, en un estado de pecaminosidad, sucede algo dentro de su ser que viene a repeler la presencia de Dios, a tal grado de que cuando siente el ser humano que Dios estaba ahí en el huerto, su presencia estaba latente ahí en ese huerto, el hombre se percata de ello y huye de su presencia, corre a esconderse, se aleja de Dios. Entonces Dios empieza a hacerle un llamado, y aquí es donde encontramos esa frase que Dios estaba expresando en ese huerto: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Entonces el hombre le responde a Dios y dice: te oí ahí en el huerto, pero tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el relato sigue, y usted sabe, hermano, el hombre recibe una exhortación de parte de Dios. Él, como su mujer, y a sí mismo Satanás reciben las consecuencias de ese acto. El hombre sale expulsado y con una sentencia terrible sobre él, que todavía sigue cargando la humanidad. Pero lo que quiero hacer notar, hermano, es este evento donde el hombre se aleja de Dios. Y Dios, hermano, le está buscando y le dice: ¿dónde estás tú? Con esa frase dice mucho. Obviamente, en esta frase no quiere decir que Dios estaba batallando para encontrar al ser humano, porque habrá algún escondrijo donde los ojos de Dios no nos miren. Eso es imposible. La Biblia lo deja claro, eso es imposible. El asunto es de que Dios, hermano, estaba diciéndole esa frase porque el que estaba desubicado era el ser humano. ¿Dónde estás tú? Como para hacerle reflexionar si entendía, hermano, la situación en la cual él se encontraba, el ser humano. ¿Entiendes en la situación en la que en este momento te encuentras? ¿Sabes dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Entonces el hombre le responde: estoy con miedo, estoy desnudo y me escondí. Entonces aquí plasma la tragedia primaria del ser humano. Aquí enseña, mi hermano, los orígenes de la caída del ser humano. Aquí se marcan los detalles, hermano, en los cuales el hombre opta por alejarse de Dios, porque muchas veces tiene miedo, sabe que ha pecado, está despojado, mi hermano, de todo aquello que podría ser algo aceptable delante de Dios, está desnudo delante de Dios,
y por eso, hermano, el hombre huye delante de su presencia. Pues creo que nosotros cuando miramos, hermano, esto de el hombre, hermano, huyendo de Dios, y la idea de Dios, hermano, de buscar a los perdidos, es algo que se extiende por las Sagradas Escrituras. Note, hermano, desde el momento en que el hombre, hermano, le falló a Dios y empezó a ver esa separación entre el hombre y Dios, y el hombre empezó a divagar en el mundo, a extraviarse en sus delitos y pecados, y cada día más a separarse de Dios, y cada día más alejarse y perderse en lo que el mundo conlleva. Hermano, Dios, con todo y que podría haber dejado al hombre a su mero criterio y a las elecciones que él había escogido, Dios no fue así, sino que él se ha empeñado en buscar al hombre a través de todo el tiempo y hacerlo volver hacia su presencia. Entonces, cuando nosotros miramos este asunto, hermano, interesante acá, y como tema podríamos decir que, si queremos darle un título a este sermón, bien podríamos, hermano, sugerir el tema buscando a los perdidos. Amén. Buscando a los perdidos. Entonces siempre va a haber algo que nos abruma, amén, en nuestras personas, y esto tiene que ver no solamente con el asunto espiritual, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? La idea de ganar o perder es algo no meramente espiritual, sino, hermano, abarca todos los sentidos de la vida, porque hay ocasiones que nosotros emprendemos un asunto, un negocio, un proyecto, con el cual, hermano, estamos enfocándonos en ganar de ese proyecto algo, ¿no? De ganar afecto, de ganar amor, de ganar algo económico, de ganar alguna satisfacción, pero también, hermano, siempre está el riesgo de perder. Entonces está la idea de ganar o perder. ¿Cuántos no han emprendido un negocio en el cual, hermano, invierten no solamente dinero, sino esfuerzo, tiempo, tienen, hermano, sensaciones de ambición, de ánimo de prosperar, de lograr alcanzar algo, pero a su final todo esfuerzo es vano y terminan perdiendo todo, lo económico, lo moral, viene a hundirse y pierde la persona, ¿me entiende? Entonces da miedo a veces a emprender algo sin no medir las consecuencias de lo que puede ser, hermano, la derrota. La idea de ganar es muy bonita y proyectarse a ello es algo que no debe de privarnos, hermano, nadie, si tenemos todas las posibilidades y aunque no las tuviésemos, qué bueno que seamos creativos y en el camino vayamos, hermano, construyéndolas, pero también debemos de tener siempre presente de que las cosas pueden ser no tan fáciles y la posibilidad de perder está siempre a la puerta, ¿me entiende? Hay gente que emprende una relación donde quiere ya formar un hogar, está en una edad, está en un tiempo donde pues es el momento de hacerlo, pero, hermano, entrar en una relación muchas veces no es cuestión de que todo lo vamos a ver fácil y que todo va a ser, hermano, puro amor y que vamos a ganar mucho, ¿verdad?, de esa relación. No, también a veces se pierde bastante y hay pérdidas, hermano, que se llevan en el corazón, en la mente, en la conciencia, por el resto de la vida. Entonces a veces la persona queriendo de ganar aquel amor de su vida o aquella mujer o aquel jovencito que le movía el tapete, como por ahí dicen, hermano, termina después llorando y lamentándose, hermano, por los años y por venires, ¿me entiende? Que esta persona va a estar aquí en la tierra. Hemos visto casos donde las personas, hermano, lloran y se quejan, hermano, y gimen y siempre están hablando de aquel que le puso el cuerno, que le traicionó, y ya han pasado como 15 años, hermano, 20 años y todavía están aferrados a eso, hermano. ¿Por qué? Porque les dolió esa pérdida, ¿no? No es que sea fácil, pero hay ocasiones que pues ya no se pudo más, pues. Pero ¿por qué seguir, hermano, cargando eso, ¿no? Aunque
cada quien sabe lo que trae dentro, ¿no? Tal vez era lo máximo que esta persona tenía y su pérdida es insuperable, ¿no? Pero bueno, las personas a veces así lo toman. A veces, hermano, vemos que perdemos un familiar, perdemos un papá, una mamá, o algún familiar, hermano. Y el dolor es, le digo, indescifrable. A veces una persona siente que ya se acabó el mundo para él. Cuando se le muere, hermano, se pierde, amén, la amistad, la fraternidad, hermano, esa familiaridad. Y pues siente mi hermano que ya no hay más, hermano, para del frente. Y siente que ya no hay futuro para la persona, ¿no? Y siente que su vida ya se acabó. Hay gente que se pierde en las drogas. Hay gente que se pierde, mi hermano, le digo, en cosas que son muy pasajeras en esta vida y que para nosotros a veces no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces hay, le digo, mucho de esto que se conoce como el ganar o perder en todos los ámbitos de lo que es la existencia, ¿no? A veces jugamos o apostamos, hermano, en las cosas de la vida, digámoslo así de esta manera, aunque es un poquito como imprecisa la idea que quiero mencionar, pero en efecto es algo así, ¿no? Cuando por ejemplo tú vienes al Señor y te decides por Él, permítame usar esa palabra, usted está apostando por Dios, usted está poniendo su vida en las manos de Dios. Usted, hermano, está invirtiéndole todo a Dios. No lo económico, hermano, en realidad eso es secundario, que en efecto ponemos algo para las cosas, hermano, de Dios que sigan adelante. Nuestro compromiso es claro en la Biblia, pero invertimos más que plata, hermano. Invertimos nuestro corazón, nuestras confianzas, hermano. Depositar el alma en la mano del Señor, hermano, y decir, voy a poner mi vida en tu mano porque veo que tú tienes promesas, veo que tú dices que vas a cuidar de mí, veo que tú dices que me vas a salvar, que me vas a limpiar el pecado, veo que en ti tengo una seguridad para el futuro, para la eternidad. Veo que tú dices en tu palabra que si yo creo en ti, aunque esté muerto, viviré. ¿Por qué no me das la oportunidad de ver otros dioses, otras religiones? Déjame tal vez ver entre el montón de lo que ya hay para ver si me decido por ti y a ver a quién le apuesto, ¿no? Entonces la gente, mi hermano, dije, es imprecisa la expresión, pero la gente apuesta buscando a un Dios, buscando una religión para su eternidad futura, para esa seguridad, hermano, que tanto anhelamos, como también, hermano, para su presente. Me acuerdo de que en una ocasión salió una noticia hace años, hermano, donde los japoneses en una aldea, porque allá tienen muchos dioses, en una aldea, hermano, hicieron algo, que tenían a un supuesto dios, no me acuerdo qué tipo de devoción hacían a ese dios, porque allá en Japón adoran hasta el miembro humano, hermano. O sea, el miembro del hombre, lo adoran. Hay una religión que lo adoran, hermano. Usted puede buscarlo en el internet. Pero bueno, la idea es de que, hermano, cuando vieron que a la aldea le llegó un problemón y una desgracia, no sé qué catástrofe llegó por ahí, entonces, hermano, en reclamo agarraron a ese dios que tenían en esa aldea y lo desecharon, lo hicieron a un lado, lo destruyeron y dijeron, ya tú no sirves para nosotros, pusimos nuestra confianza en ti, nos defraudaste y prácticamente, hermano, enojados, hermano, lo botaron y pusieron a otra cosa igual o semejante, ¿no? O sea que no salieron de nada, ¿me entiendes? Entonces la gente es así. A veces, hermano, buscan una religión y ve que no le va tan bien, o creció en una religión y después descubre, mi hermano, que ha sido timado, ha sido engañado, está en un error. Entonces trata de buscar la realidad, trata de buscar a un Dios que le dé solvencia, ¿me entiende, hermano? Pero lo interesante acá, hermano, no es de que nosotros como humanos
tengamos toda la facultad de buscar a ese Dios perdido. ¿Me entienden? No es Dios el que está perdido en realidad, hermano. Los que estamos perdidos somos el género humano. Entonces, más que el hombre busque a Dios, porque el hombre se ha creado miles de religiones, miles de dioses, en ese afán de buscar, le digo, esto que se conoce como la divinidad, pues ha cometido ese error, ¿me entiende? Y obviamente, conforme a su mente, su corazón y sus intereses, él crea un Dios. Hermano, se vuelve un idólatra de eso que considera Dios, ¿me entiende? O como lo conciba. En realidad, hermano, hay muchos que adoran a un Cristo concebido por su denominación o su ideología, o sea, un Dios que ellos mismos lo consideran así y le dan, hermano, ciertos matices y ciertos caracteres de afecto, cierto tipo de ángulo divino que ellos lo crean de esa manera y lo aceptan de esa manera, lo veneran de esa manera y tratan de servirle de esa manera. Y por eso va a mirar, hermano, que ahí tiene al Cristo negro de Esquipulas, al santo niño de no sé quién, y hermano, y lo tienen bebé, y lo tienen negro, y lo tienen un blanco, y lo tienen japonés, y lo tienen de diferentes, hermano, tonalidades de piel, hermano. ¿Y qué le puedo decir, hermano? Así lo presenta la religión y tiene una variedad de ellos, de que el Sagrado Corazón de Jesús, que el Cristo de no sé qué, que el Cristo de no sé cuándo. Amén. Entonces, cada quien busca una idealización de ese Dios, ¿me entiende? Entonces, están buscando a su manera estos que están perdidos y que la realidad seguirán siempre perdidos, hermano. En el cristianismo no crea que es muy diferente. En ocasiones hay veces que no tenemos acá una imagen, ni siquiera un crucifijo, porque yo considero, ¿no?, que no es ni siquiera digno de que presentemos acá como un emblema de la iglesia un crucifijo, porque un crucifijo es, le digo, sinónimo de muerte, ¿me entiende, hermano? Es el lugar donde se sacrificó al Señor Jesucristo. Amén. Es un sinónimo de muerte, y si Jesús hubiese muerto en una horca, tal vez tuviésemos ahí una horquita, ¿verdad? Ahí como emblema, ¿no? O lo hubieran electrocutado en la silla eléctrica, bueno, tendríamos una sillita como emblema. O si lo hubieran, hermano, le digo que apedreado, unas buenas piedras, ¿verdad?, tuviéramos como emblema. En este caso, hermano, es una cruz, y pues así se pone, mi hermano, como en exhibición, ese instrumento donde mataron a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no adoramos la cruz, adoramos al que murió en la cruz, hermano, y resucitó y está vivo. Amén. Ahora, lo interesante es de que estoy tratando de decir, hermano, cómo la gente, a pesar, hermano, de que dice buscar a Dios, ¿me entiende?, está totalmente equivocado acerca del concepto y la identidad de Dios. Amén. Está totalmente errado. Jesús mismo lo dijo, que vendrían nuevos cristos a su futuro, falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles. Y hermano, este tipo de errar del ser humano es evidente, Él lo demostró. Amén. Nuevos dioses, los cuales, hermano, a veces la gente cree que nosotros promovemos. Acuérdese de cuando hermano Pablo estaba predicando en Atenas. Él estaba hablándoles del Señor, y los atenienses dijeron, bueno, ¿y quién es este tipo, no? ¿Quién es este palabrero?, dijeron. Bueno, parece ser que es un promotor de nuevos dioses. A ver, digámoslo, a ver qué tiene de nuevo, ¿no? Entonces él dice, no, ustedes noto que son muy religiosos, porque un montón de dioses que tienen, un montón de altares. ¿A qué Dios no ustedes adoran? Pero pasando por ahí, ¿verdad?, vi un altar de un Dios desconocido, y ese Dios que ustedes no conocen es el que yo vengo a anunciarles. Entonces, hermano, esto nos habla de la crisis, hermano, que el hombre tiene en cuanto a su relación con Dios. Está totalmente extraviado, está muerto en delitos y pecados, está totalmente extraviado, hermano. Mire,
Cuando uno toma, hermano, como idea esto de la palabra perdido o perdición, amén, porque dijimos que el lema o el título de este mensaje sería buscando a los perdidos, pero la palabra misma como perdición se puede tomar de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, se puede tomar como un destino, bíblicamente se puede tomar como un destino, amén. La palabra perdición pues nos estaría hablando en el contexto bíblico del estado del alma, amén. Nos haría referencia a la condenación eterna, a la destrucción total, y también esto de la perdición es sinónimo de infierno, hermano. O sea, una persona perdida, usted la puede ver, obviamente, en su hogar, tiene una identidad, tiene una vida formal, pero no tiene a Dios. Esa persona está perdida. Usted puede ver, hermanos, religiosos que pueden tener la religión como usted quiera, ¿me entiende? Pero cuando están fuera de Dios, estos están perdidos. Están perdidos. Aunque sean muy devotos y religiosos, hermano, y sean muy celosos de su religión, sin Dios están perdidos. Hermano, cuando uno mira esta idea pues de estar perdidos, y cuando uno ve la escritura de algunos pasajes que hacen referencia a ello, podemos, por ejemplo, citar 2 de Pedro capítulo 3, donde dice en el verso 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oiga bien, hermano, estamos hablando del día del juicio, día, hermano, donde va a ser el momento donde los hombres impíos mirarán su perdición. O sea, acá podemos ver esta frase: perdidos, estar fuera de Dios, no ser encontrados por Dios, como gente candidata al mismo infierno. Proverbios capítulo 1 verso 32 dice así de la siguiente manera: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Igual la idea acá es de gente extraviada, amén, porque la ignorancia te desvía, porque la prosperidad del necio los echa a perder. Mira, hermano, se da un evangelio en la actualidad de lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad, y es un evangelio que ha hecho mucho mal, hermano, a la iglesia. Porque el hombre no solamente engaña, sino que también a las personas les gusta que las engañen, curiosamente, ¿no? Y es una tendencia muy marcada, hermano, en la Sagrada Escritura, donde las gentes buscan los favores de Dios, sacando la cartera, mi hermano, y poniendo el dinero ahí enfrente de Dios. Yo entiendo que Dios, hermano, tiene un principio de que nosotros como su pueblo le demos a Él. Pero hay gente demasiado astuta, mi hermano, que lucra con el pueblo, lucra con la fe. Y también muchos sinvergüenzas congregantes, hermano, que tratan de manipular a Dios con lo económico que puedan, hermano, aportar supuestamente para su causa. Yo no estoy diciendo, hermano, que sea malo dar a la obra de Dios. Ahí está, hermano, en la Biblia es un principio, es una bendición. Pero lo que digo es de que esto se salió del caos, hermano. Se salió, hermano, de lo que está establecido por Dios para hacer una exageración. Entonces, hermano, aquí viene el escándalo que hoy está a todo vapor dándose, hermano, y que curiosamente están tocando también, hermano, el pensamiento de los gobiernos de dejar que las iglesias tengan muchos privilegios, ¿entiende? Y que las hagan, que las conviertan en una empresa la cual, hermano, o sea, tenga que remitirse también a responsabilidades como cualquier otra empresa, y deje de ser, hermano, una organización no lucrativa, ¿me entiende? Y se pierdan todos esos privilegios. ¿Por qué? Porque por causa de los que están haciendo negocio, hermano, con las iglesias, hermano, mucha gente está siendo estafada, robada, y después, hermano, los escándalos están, hermano, por todos lados, y a todos nos están tachando de lo mismo, hermano.
Entonces uno se da cuenta de ello y uno dice, bueno, Señor, por unos están perdiendo otros, pero así es nuestra realidad. Ahora, este tipo de personas no están, hermano, por más que se presuma, se haga, se invierta, hermano, cuando es en ese sentido, prácticamente ellos no están en lo correcto, están extraviados realmente de los fundamentos que Dios expone en su palabra, hermano. ¿Por qué? Porque a muchos les gusta abusar y a otros les gusta ser abusados. En ese sentido, están extraviados, hermano. Hay que dar, sí, hay responsabilidad, sí, pero ya cuando se pasa, mi hermano, de lo que es lo ordenado por la palabra de Dios, ahí está peligroso, mi hermano. Entonces habría que preguntarnos, ¿en dónde estoy yo, no? El desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Porque muchas veces, hermano, el lema es da para que Dios te dé. Usted dé aquí, hermano, dé sustancioso, dé ofrenda apretada, y Dios también se compromete con usted a darle tanto por ciento más, ¿no? Entonces juegan, hermano, con la ambición de la gente. Pero eso es, hermano, mutuo. Engañan y son correspondidos, ¿verdad? Están, le digo, totalmente perdidos del verdadero sentido que la palabra del Señor enseña. Cuando uno mira, por ejemplo, otro caso de gente perdida, miramos entre muchos que podríamos conectar a Omri en 2 de Crónicas capítulo 22. Hermano, leemos de este hombre que no solamente era un idólatra extranjero, sino que sus hijas, hermano, lo que hicieron fue introducir a Israel la perdición. Jezabel, tanto como Atalía. Pero en este pasaje miramos a un nieto de este hombre, a Ocosías. Hermano, la perdición de aquellos idólatras lo que hizo fue arrastrar a este nuevo rey, Ocosías, hermano, hacia la desgracia. Dice acá en 2 de Crónicas 22:2, dice: cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Esta era hermana de Jezabel. Amén. Dice, también él anduvo, o sea, Ocosías, en los caminos de la casa de Acab, pues su madre, Atalía, le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, o sea, era su tío, porque después de la muerte de su padre, el rey de Judá, ellos le aconsejaron para su perdición. Entonces hay ocasiones que vienen consejos de uno, de otro lado, que incluso pueden ser hasta de familiares, hermano, que lo que están sugiriendo y proponiendo para tu vida, en tu relación con Dios, no va a ser nada bueno, hermano. No te va a guiar a lo correcto, a lo que es honesto, sino que te va a guiar a la propia destrucción del alma. Y esto, hermano, hay que tener mucho cuidado. Hay ocasiones que algún familiar, aunque lo querramos mucho, que lo amemos mucho, media vez Dios nos ha encontrado, hermano. Dios nos ha salvado. No podemos, por amor a ellos, permanecer en la idolatría o alejados, hermano, de Dios, en una religión, recluidos, hermano, en algo que Dios abomina. No podemos, hermano, estar en ese estatus de perdidos, de perdición. No podemos. Necesitamos muchas veces separarnos, como Abraham. Abraham vivía en una tierra de idólatras, hermano. Y cuando uno especula un poquito más acerca de la historia de Abraham, el papá de Abraham se dice que tenía este tipo de idea, ¿no? De que vamos a estar claros en eso, son libros o pensamientos que son extrabíblicos, no están en la Biblia, pero era una tierra de ídolos. Amén. Esta gente tenía ídolos, ¿me entiende? A veces el papá de Abraham es presentado como un militar, ¿me entiende? Idólatra. Entonces el Señor le tuvo que decir a Abraham: vete de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te diré, y yo te voy a bendecir. En ti van a ser benditas todas las gentes de la tierra, ¿no? Entonces
él, hermano, obedece y sale, hermano, bien, como viendo al invisible, ¿me entiende, hermano? Pero lo interesante es de que este hombre tuvo que perder su propia familia, amén, irse de su propia parentela, de su tierra de idólatras en Ur de los Caldeos, hermano. ¿Para qué? Para empezar a buscar a Dios que lo había encontrado, ¿me entiende? Allá el lugar donde el Señor lo estaba citando. Entonces miramos, hermano, este tipo de principio de cómo muchas veces las personas que pueden estar a nuestro alrededor pueden influirnos a la perdición. Dice por ahí un dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con una persona que anda tomando, hermano, al ratito tú vas a acabar también echándole la botella. Si andas con una persona, mi hermano, que anda de adúltero, hermano, al rato tú vas a andar también con lo mismo. O sea, depende de con quién te juntes. La idea, hermano, popular es de que tú vas a adoptar ese tipo de tendencias que esta persona tiene. Amén. Entonces debemos de entender esa influencia que puede llevarnos a la desgracia eterna, ¿me entiende? El Señor dijo en Mateo capítulo 7 verso 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿cómo es la puerta ancha? Hermano, es amplia, pero ella lleva a la perdición. Entonces, esta frase perdición, así como la hemos visto, hermano, en estos pasajes, es sinónimo de destrucción, de infierno, de desgracia para toda la eternidad. Filipenses 1:28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces, obviamente es un extracto de un pasaje más amplio, un capítulo obvio, que es de esa manera. Pero la idea que acá, hermano, creo que más general se puede presentar cuando se lee, es que hay gente, hermano, que es opuesta a Dios, hermano, al Evangelio, y te va a criticar y te va a señalar, y viene el ateo y te va a decir, o viene el de tal otra religión y te va a tratar, hermano, de increpar, de hacer burla de ti, y va a tratar, hermano, de ponerte en el suelo, de cachetearte casi, hermano. Entonces, ese tipo de gente que se oponen al Evangelio, que te critican por ser cristiano, no sabe que esa actitud es indicio de perdición para ellos. Pero el que tú te mantengas firme en Dios es evidencia de que la bendición viene a tu vida, mi hermano. Todo es a su tiempo, amén. Es indicio de perdición, para vosotros es de salvación, y esto de Dios, amén. ¿Qué podemos decir de los que acá también menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 1? Dice mi hermano en el verso 6, cuando está anunciando acerca de que Dios va a venir, hermano, en ese tipo de promesas en la Biblia que menciona de ese evento, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Entonces, esta pena de eterna perdición es el mismo infierno, hermano. Cuando uno ve pues la palabra esa perdición, le digo, es muy amplia cómo se maneja en la Biblia. Por ejemplo, tenemos al hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición, hermano? Según la Biblia, hay dos personajes en la Biblia que se mencionan como hijo de perdición. Uno es Judas, en efecto, Judas. Hermano, cuando Juan, capítulo 17, allá en este evangelio, Juan 17, en el verso 12, el Señor está diciendo, pues Señor, gracias Padre, porque a los que me diste, sabes que yo los guardé en tu nombre y ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, pero eso fue para que la escritura se cumpliese. Judas, hablando de Judas. El otro, hermano, personaje es el anticristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, hermano, dice acerca del anticristo, y yo voy a leer solamente el verso 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando del Señor. Dice, pero Dios no va a venir, el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo, es el diablo encarnado. Entonces, hermano, esto quiere decir que es sinónimo del mismo demonio, hermano, del mismo diablo, aunque también puede ser sinónimo de personas que le siguen. Otro pasaje que también nos habla acerca de esta idea, y que ya no le presenta como el hijo de perdición, pero sí le presenta como una bestia, como un ser, como una personalidad, hermano, que ha de ser identificada como alguien no grato, que va a ir a la perdición, ¿me entiende? O sea, es candidato a la perdición, ¿me entiende? Dice Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Amén. Entonces dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Entonces estamos hablando de que acá se le presenta a este hijo de perdición, que es el mismo anticristo, hermano, como alguien deslumbrante que a muchos hará perder, hermano. Los va a sorprender y va a hacer que vayan en pos de él. Este es líder de gente perdida, hermano. Líder de gente perdida eternamente y para siempre. Amén. Cuando uno mira, hermano, la idea de Dios presentando a su pueblo con congoja, con dolor, hermano, con una aflicción en su alma, hermano, lo vemos actuando a través de toda la historia bíblica. Pero un pasaje que tal vez nos puede ayudar a poder, hermano, entender el corazón de Dios es, hermano, en Oseas capítulo 13, cuando dice en el verso 9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. En el verso 14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte, seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Entonces en este pasaje, hermano, al menos en el verso 9, habla de las entrañas de Dios, hermano. Te perdiste, Israel, te perdiste, mas yo soy, en mí está tu ayuda, soy el único que te puede ayudar. Y obviamente en el desarrollo de su diálogo dice, hasta que estés muerto, no importa, del Seol mismo te voy a rescatar. Hermano, la Biblia dice que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Así lo dice en Lucas capítulo 19, después de que Zaqueo, hermano, le recibe en su casa y él, hermano, se compromete a dar la mitad de sus bienes, hermano, y si había defraudado a alguno, dice, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Hermano, el Señor dice de una manera que los pone ante toda la gente, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A nosotros que nos habíamos perdido como Zaqueo y como tantos otros, como la ramera, mi hermano, a la cual iban a apedrear, como, hermano, aquella mujer también de baja estima o reputación que le lavó los pies al Señor en frente de aquellos religiosos y derramó un perfume sobre sus pies y con lágrimas, hermano, los enjugó. Hermano, el Señor vino también, hermano, por ella, vino a encontrarla, vino a salvar, hermano, al ciego, al paralítico, vino a salvar, hermano, a aquellos que estaban endemoniados, vino, mi hermano, a rescatarnos a los que estábamos perdidos, hermano, lejos de él. El Señor pone en Lucas capítulo 15 3 ejemplos de lo que es esa iniciativa de Dios, y saca la parábola, hermano, de las 100 ovejas. Y habla acerca de que el hombre, aquel que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, deja las 99, amén, y se va tras la que se perdió hasta encontrarla, y después de que la encuentra se regocija y dice a sus compañeros, regocíjense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Igual, hermano, habla acerca en el verso 8 de una mujer que tiene 10 dracmas y pierde un dracma. Entonces empieza a buscar diligentemente en su casa, barre la casa, prende lámparas, hermano, y la encuentra. Entonces cuando encuentra su dracma, dice a las amigas que tiene, vengan, regocíjense conmigo porque he encontrado el dracma que se me había perdido.
Igual, hermano, menciona ahí en ese mismo capítulo la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo, hermano, que estaba en casa y se fue al mundo y perdió toda la herencia y se perdió entre los vicios. Pero en un momento determinado reflexiona cuando estaba dándole de comer a los cerdos, hermano, apacentándolos. Entonces dice: ¿cuántos en mi casa, la casa de mi padre más bien, no tienen, pues, aquellos siervos al menos un techito donde dormir y un platito de agua, de comida calientita, y yo aquí anhelando comer lo que estos marranos comen? Y me voy a ir a mi casa de regreso y le voy a decir a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando hace eso el padre, mi hermano, después de recibirlo con un abrazo, con afecto, le dice, hermano, de esta manera a los siervos, amén. Y sabe, hermano, les dice, ¿verdad? Saquen el mejor vestido, dice en Lucas 15, verso 22. Vístale, póngale un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo, matadlo y comámoslo, hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, en estas porciones donde se habla acerca de que el Señor encuentra a los suyos, hermano, prácticamente lo que estamos a veces entendiendo y leyendo en algunas de esas porciones es que cuando alguien, hermano, es encontrado por Dios después de estar perdido, entonces se vuelve una fiesta en el cielo, se vuelve, hermano, le digo, un evento total de alegría. El cielo irrumpe en júbilo porque un pecador ha sido encontrado por Dios, hermano. Cuando vemos el afán de la gente hacer tropezar a los pequeñitos, a los que inician en las cosas de Dios, hermano, el Señor habla de una tremenda condenación al que haga caer a uno de sus pequeñitos. Amén. Y mire, hermano, Mateo 18, para resumir el pasaje, en el verso 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí se habla de preservación. Se habla no solamente de que Dios ya te encontró y ya Dios te dice: bye bye, ya eres mío, ya te encontré, y toma distancia. No, hermano. En el pasaje último que leí, hermano, aunque es más amplio, le digo, la idea, podemos encontrar en esa amplitud de esa idea, hermano, como algunas personas, hermano, sirven de tropiezo a uno de los pequeñitos y dice: a eso es mejor que se amarren una piedra de molino en el pescuezo y que se avienten al mar, les va a ir mejor que lo que les espera ahí en la eternidad, ¿verdad? Pero la forma, hermano, que lo expresa el pasaje, el contenido del pasaje, es de que estos pequeñitos, hermano, no solamente son encontrados por Dios, sino que son preservados en Él, hermano. Han sido encontrados para quedarse siempre con Él, protegidos, abrazados, caminando siempre con Él, hermano. Dios, cuando te encuentra, ya nunca te vuelve a soltar, hermano. Nunca te vuelve a soltar. Tal vez tú que te quieres separar, pero qué hermosos son los azotes de Dios, hermano, cuando nosotros tratamos de poner una distancia de Dios y nuestras personas al irnos a cosas que no son correctas. Qué hermoso es cuando tú sabes apreciar el azote de Dios, la vara de Dios, hermano. Entonces la quilatas y sabes, hermano, que Dios te está tratando así para hacerte volver de tu propia destrucción, de tu propio, hermano, engaño, de tu propia carnalidad, hacerte reflexionar, hermano, con lazos de amor, con golpes de amor, si lo quieres llamar así, hermano. Pero Dios así nos trata porque nos ama, porque no quiere volverte a perder, hermano, porque no quiere que tú te extravíes eternamente. Por eso a veces nos tiene que tratar de una manera un poco dura, para que nosotros, hermano, aprendamos a permanecer en casa del Padre y no volvamos una vez más a ser pródigos como antes, hermano. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso fue lo que el Señor le dijo a la samaritana allá en Juan capítulo 4, hermano. La hora viene cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. También el Padre, tales adoradores, busca que le adoren en Juan 4, 23. Entonces, hermano, cuando miramos que Dios busca gente que le adore, pues, que le adore.
Dios no está buscando gente que lo tome de chiste, ni lo tome como un devocional insípido, muerto. Dios está buscando gente comprometida, mi hermano, que lo ame al extremo, hermano. ¿Cómo lo tiene que adorar? ¿Cómo lo tiene que amar? Al extremo, al que no ame, el que no me ame más que a padre, a madre, más que hijo, hija, más que a mujer, mismo, aún hasta su propia vida tiene que quedar a un lado, y yo tengo que ser su amor inseparable, su amor por vida y eternidad. El Señor, hermano, media vez te encuentra, comienza una relación contigo que es irrompible, mi hermano, pero tienes que apreciar y amarle, aprender, hermano, ese principio que Dios enseña, de amarle con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, hermano, y así de extremo es Dios, hermano. Y solamente cuando le amas así podemos decir que hemos sido encontrados, hermano. Pero a ti, si el amor de Dios se te desinfla por cualquier cosa o causa, hermano, si lo tienes nomás como si fuera un fetiche, un amuleto, le digo, alguien al cual tú, hermano, le puedes sacar algún tipo de provecho, entonces Dios no es tu Dios, Dios no es tu amor, es tu ídolo, tu artefacto, hermano, de suerte. Es, hermano, ¿qué te puedo decir? Tu benefactor, pero que no quieres meterte en ningún tipo de relación con él. Dios quiere morar en tu corazón, hermano. Quiere que tú lo adores en espíritu y en verdad, que seas realmente genuino con él. Amén, hermano. Cuando uno mira a Dios, hermano, encontrando a su pueblo, en el caso del Éxodo capítulo 3, hermano, cuando Dios está diciéndole a Moisés que vaya a Egipto y que libere a ese pueblo, y aquel diálogo que tiene Moisés con Dios, pero ¿y si no me hacen caso? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué bla, bla, bla? Y el Señor le dice en ese relato, ¿no? En el verso 18 de Éxodo 3, oirán tu voz, e irás tú a los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le dirás, dice, el Jehová Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Aunque el pasaje parece muy fácil, hermano, pero la realidad es de que aquí dice una verdad que hay que ponerle atención, ¿no? El Jehová Dios de los hebreos nos ha encontrado. Él nos encontró. Él nos encontró. Cuando vemos la oveja que estaba perdida, era la oveja la perdida. ¿Me entiende? No Dios, no el pastor. Amén, hermano. Cuando Felipe halló a Natanael allá en Juan capítulo 1 y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, aquí un verdadero israelita que no hay engaño. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces él reacciona y dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, hermano, cuando uno mira esa expresión, hemos encontrado, hemos hallado al Mesías, aquel del cual escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret. Hermano, no es así. El Señor los halló a ellos. Cuando usted va a mirar en la Biblia que aquellos llegaron, hermano, buscando a Jesús, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús? Creo que hemos hermano, entendido que Jesús ya está acá en nuestra época y está aquí en nuestra comarca, y venimos con él, para él y para servirle. No, Jesús fue, hermano, donde estaban pescando. Jesús fue mi hermano, y buscó aquel cobrador de impuestos. Jesús iba, mi hermano, y empezó a reclutar a cada uno de aquellos a los cuales integró a su equipo. Jesús los buscó, hermano. Jesús los llamó. Jesús nos llamó a nosotros, hermano. Tú estabas perdido y Dios, hermano, en su misericordia te iluminó el corazón, el pensamiento, te hizo reflexionar y hizo, hermano, que tu corazón se hiciera sensible y le dijeras al Señor, sí, Señor, te acepto, te amo. El Señor te estaba extendiendo los brazos y tú solamente te dejaste amar, hermano. Él te salvó, no tú a Él. Él te salvó a ti, mi hermano, porque tú eras el perdido, tú eres el que lo necesitaba, hermano. Así de que
Esas expresiones de que hemos encontrado a Jesús, a veces como que hay que meditar en qué contexto se dicen, para poder entender en su final que en realidad es el que nos ha encontrado a nosotros. Amén, hermano. Cuando uno mira, hermano, ya para ir terminando, acerca de cómo, hermano, nosotros podemos decir que hemos perdido o hemos ganado, hermano, recuerde que en cuanto a lo que se trata de Dios, nosotros nunca perdemos, hermano. El Hijo de Dios, en las cosas de Dios, Él gana perdiendo. Él gana perdiendo. Pero cuando tú pierdes algo en las cosas de Dios o con Dios, tú no pierdes, tú inviertes. Amén, hermano. Tú inviertes. Dice Jesús, ¿verdad? Eso es un pasaje que yo cito mucho, Mateo 16. Hermano, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si granjeara de todo el mundo y perdiera su alma? Bien. Aunque pierdas tu vida por mí, tú la encuentras. Así dijo el Señor. Entonces uno dice: qué interesante, ¿no? O sea que esto es al extremo, sí, es al extremo. Dios no viene por tu afecto solamente, hermano. No viene por tu actitud de bondad y devocional y tu rezo y tu ayuno. No, hermano. Dios te quiere a ti, no lo que tú hagas, no tu capacidad. Dios te quiere a ti como persona, como individuo, con todos tus defectos, con todas tus limitaciones, con todas tus fallas. Dios te quiere a ti, te quiere abrazar, te ha encontrado, y no para dejarte así. Dios quiere hacer algo importante en tu vida, poderoso en tu vida. Dios quiere usarte, quiere glorificar su nombre en tu vida. Dios quiere hacer tanto en tu vida, mi hermano. Solamente déjate llevar por Él, ya que te encontró, mi hermano. Si nosotros hemos decidido buscar de Dios y servirle y estar con Él el resto de nuestra existencia, entonces interesémonos en Él. Digamos: voy a leer tu palabra, Señor, puesto que es algo que toda mi vida tengo que regirla por ella. Entonces tengo que aprender a leer tu palabra, tengo que aprenderte a ser fiel. Venga al servicio, sea fiel en eso, porque eso dice mucho de su corazón delante de Dios, hermano. Sea fiel, hermano, en lo secreto. Sea fiel, porque al ser fiel es una búsqueda de aquel Dios que ya te encontró, mi hermano. En efecto, Dios ya nos encontró, pero nosotros vamos a su encuentro una vez más, hermano, porque hay un rango especial que Dios, hermano, a veces toma, pero nunca se aleja, hermano. Y ahí, hermano, nosotros podemos venir y aprender de Él, y nos acercamos. Cuando leemos la Biblia, nos acercamos a su presencia, nos acercamos a su conocimiento, nos acercamos, hermano, a su pasión, nos acercamos a sus promesas, nos acercamos a Él, hermano, porque hemos sido encontrados, hermano. Y ya no podemos salir de ese círculo. Aunque a veces tú sientes que no encuentro a Dios, lo siento que ya no está aquí. Hermano, aunque tú no lo sientas, aunque tú, hermano, experimentes una vaciedad en tu corazón, ora. Es que no lo siento. Deja esa basura de pensamiento a un lado, amén, y empieza a orar. Aunque tú no sientas nada, ora. Y es más, a veces tienes que ayunar y aguante la prueba y manténgase fiel. Aunque usted no sienta nada, Él está ahí, Él no te ha dejado, hermano. Él te encontró y quiere, hermano, sellar su compromiso contigo. Tú eres su novia, pues. Tú eres su novia, tú eres su iglesia, tú eres su rebaño, tú eres suyo, te posee. Él está dentro de tu corazón, Él te quiere poseer, te anhela con todas las entrañas, te ha encontrado y nunca te dejará, nunca te abandonará, siempre te sustentará con la diestra de su fuerza, mi hermano. Él no te ha encontrado para después abandonarte. Él te quiere por toda la eternidad. Dice acá en Mateo 13, ¿verdad?, acerca del que encuentra un tesoro escondido en el campo.
gozoso lo esconde y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Igual de la perla preciosa, aquel que las coleccionaba, encuentra una perla sin igual. Y hermano, vende todo lo que tiene y compra aquella perla. En Mateo 13 menciona ese tipo de, hermano, enseñanzas. Amén. Entonces, hermano, ¿qué te puedo decir? La idea es de que aquel que encuentra el reino de los cielos es semejante a ese tipo de personas que dice: esto es mejor que cualquier otra cosa. Es el tesoro celestial. Has sido encontrado por Dios y estás encontrando los beneficios y las virtudes y las gracias y los dones y las misericordias y toda la abundancia de Dios, hermano, que está reservada para ti. Entonces, uno no se reserva nada, uno lo da todo, hermano. Para terminar este último pasaje, Filipenses 3, verso 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, dice mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Ya lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo perdido, todo lo perdí por Cristo. Todo lo perdí por Cristo. Todo lo perdí. No, es que yo tengo que ganar. Mire, yo sé que ganamos cosas que a veces no son muy atractivas para la gente, pero hay cosas, hermano, que tú tienes que perder. Tienes que perder. A veces es la libertad, a veces tu hermano, tu estabilidad económica, familiar, tu estabilidad, hermano, en varios sentidos. La vas a perder. Si comprometen tu relación con Dios, lo vas a perder. Lo vas a perder, hermano. Tu propia vida la vas a perder. Pero acá el Señor muestra este ejemplo de hombre que dice: miren, yo tenía para presumir en mi religión, y yo tenía para poder, o sea, tenía tantas cosas virtuosas que, wow, ¿quién como yo? Pero para mí, cuando ya está Cristo dentro de mi corazón y considero todo lo que Él es y representa, todo eso es basura. ¿Saben qué? Lo eché a la basura todo para a fin de seguir a Cristo, hermano, a fin de seguir a Cristo. Y uno mira, mi hermano, la vida del apóstol y considera en los otros textos todos los sufrimientos de este varón, hermano, y uno dice: este hombre sabía quién estaba sirviendo, hermano. Una vez lo encontró el Señor rumbo a Damasco. Una vez lo encontró en su afán y su furia tratando de matar a los cristianos. Una vez lo encontró en ese caminar, hermano, de ira, de religiosidad, hermano. Y cuando el Señor, hermano, lo encontró, le cambió el corazón, la mente, y ya nunca lo abandonó. Él evaluaba, mi hermano, lo que tenía en el mundo, en su religiosidad, y después comparaba la grandeza de Cristo, la manifestación de aquel que se le apareció, la gloria de aquel que le hablaba, hermano, a lo largo de su ministerio, los milagros, prodigios y nueva sabiduría que el Señor le injertó. Todo lo que el Señor hizo en su vida, mi hermano, Él dijo: esto es mucho más grande que lo que el mundo me pueda dar, lo que en el mundo tenía, lo que mi religión me daba. Pueden llamarme hereje si quieren, si voy a seguir a Cristo. Una vez un católico me dijo: usted se volvió un apóstata, me dijo, porque dejó la religión católica. Entonces, hermano, en efecto, me llaman apóstata porque antes era católica, ya no soy católico. En efecto, me dicen protestante porque protesto, hermano. Media vez he encontrado a Cristo, mi hermano, entiendo que no me importa, hermano, que me excomulgue el Papa. Él ya está más excomulgado que el mismo diablo, hermano. Entonces, prefiero perder todo eso y entender quién es aquel que me encontró, hermano. El que me encontró no fue un pastor, no fue un cristiano, no fue un tratadito, fue Dios usando, mi hermano, todos los elementos a su disposición para después venir y su revelación, hermano,
ha sido súper eminente, hermano, grande, que no importa lo que pase, mi hermano, no importa lo que venga, tú estás en la mano de Dios y nadie te puede arrancar de aquel que te ha encontrado, mi hermano, de su mano. Nadie. Vamos a llegar hasta ahí, hermano. Vamos a ponernos de pie, amén. No hay otro lugar más seguro que en el Señor, hermano. Tú a veces vienes buscando de Dios. No, hermano, ya está. Dios ya te tiene bien ubicado. Está bien que escudriñes de Dios. Está bien que aprendas y nos juntemos para analizar su palabra, ¿me entiende? Meditar en ella y juntos en oración buscarle. Le digo esa bendición, pero así como en esencia, en persona, Él ya está aquí. Él ya está aquí. Él nunca se ha alejado, hermano. Amén. Él nos va a dar muchas cosas especiales si las buscamos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amén, dice el Señor. Pero Él está ahí. Pero hay cosas que todavía tienes que indagar alrededor de Dios, hermano, que Él tiene reservadas para ti. Busca esas cosas. Pero Él ya te encontró. ¿Entendido eso? Él ya te encontró. Ahora busca lo que Él, hermano, tiene para ofrecer, para que tu cristianismo sea más sólido, bendecido, que tu cristianismo sea realmente relevante y no quede enclenque como hasta hoy. Busca de su sabiduría, busca de sus dones, busca de su espíritu, de la llanura de su espíritu. Búscalo. Busca la transformación de tu corazón. Busca la transformación, hermano, en cada área de tu vida. En Él la vas a encontrar. Dios es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad en ti. Dile, dame sabiduría, implanta en mí aquello que necesito para ser mejor. Ya que me encontraste, entonces consuma tu obra en mí. Ya que me encontraste, ejecuta